Todos amamos las historias de terror. Sale del baño, se acuesta en su cama y que a los 20 minutos abre los ojos porque siente que alguien se acostó con ella. Y está a punto de cerrar la página cuando de pronto se le abre un chat. Y en el chat le sale: ¿estás disfrutando la página? Dijo, lo único prueba física de lo que yo había vivido era el cuerpo de la rata sin cabeza. Algunos porque se sienten cercanas, pero otros por lo completo opuesto, porque se sienten alejadas de su realidad. Independientemente de cuál sea la razón por la que entraste a este video, quiero decirte que viniste al lugar correcto, porque lo que estás a punto de escuchar no es algo ficticio, no es algo inventado, no es una novela o un cuento. El día de hoy, 2 de mis seguidores me compartieron historias que les pasaron a ellos en carne propia. Y lo más espeluznante no es lo que vivieron, sino en dónde. Porque cuando te das cuenta de que los fantasmas y los espíritus no solo rondan por cementerios y bosques, y que, verdaderamente, podrían estar más cerca de ti de lo que crees, es cuando más se puede apreciar el terror de una historia, porque no hay nada más aterrador que saber que lo que le ocurrió a estas personas te puede pasar a ti o a mí en cualquier momento. Yo soy Pato de Patos Potions y acompáñenme a escuchar estas 2 historias paranormales completamente reales de mis seguidores. Comencemos. El curso de tarot está de vuelta. Así es, si alguna vez has sentido el llamado o quieres adentrarte en el mundo esotérico, ha llegado tu momento. Voy a estar impartiendo un curso básico e intermedio de tarot para todos los que estén interesados. Puntos importantes: van a ser 4 clases. Estas van a quedar grabadas, así que si no puedes asistir a ellas, las vas a tener hasta por 3 meses después de la terminación del curso. Y no importa de dónde seas, lo puedes tomar porque va a ser en línea. Aparte de esto, les anuncio muy felizmente que voy a sacar mi primer libro y va a ser una guía de tarot. Voy a estar haciendo un sorteo de una copia de autor en cada curso, así que una copia de autor para el curso básico y otra para el intermedio. Para entrar a este sorteo lo único que tienes que hacer es inscribirte. Si aprender tarot ha sido una meta tuya por algún tiempo, llegó tu momento. Si estás interesado, solicita informes en academiadelgatonegro@gmail.com. Habiendo dicho esto, continúen con su video. Hola a todos, mi nombre es Raúl y les vengo a contar la experiencia más paranormal que he vivido. Cuando era niño, uno de mis mejores amigos, Marco, vivía en una casa que estaba altamente embrujada. La casa en sí tenía mucha historia, alrededor de un siglo de antigüedad. Él y todos los miembros de su familia tuvieron experiencias horribles allí. Y yo también tuve la mía. Para empezar, tengo que decirles que sería imposible tratar de contarles esto como una sola historia. Además, creo que vale la pena compartirles los relatos que puedo recordar, así que empezaré contándoles el menos aterrador, que afortunadamente es el mío, y luego pasaré a los pesos pesados. Hace varios años, cuando aún estaba en la preparatoria, mis papás se fueron de vacaciones, pero como cualquier familia mexicana de clase media tradicional, decidieron que solo se irían ellos y que yo, en vez de acompañarlos, podía quedarme el fin de semana en casa de mi amigo Marco. Esto no me pareció una mala idea, así que acepté. Dormíamos en su cuarto, él en su cama y yo en un sleeping bag en el suelo. Los primeros días la pasé genial. Nos desvelábamos jugando videojuegos hasta muy tarde. Pero una mañana cambió por completo mis vacaciones. Me encontraba durmiendo de lado cuando de pronto
Desperté porque alguien me estaba susurrando al oído. Al inicio, por aún estar medio dormido, no entendía lo que quería decir. Pero una vez me desperté un poco, escuché algo como: Raúl, necesitas irte. Ahora. Qué divertido, Marco. No me da risa. Volteé atrás un poco fastidiado para regañar a mi amigo, pero cuando lo hice, no había nadie. Y fue en ese momento que lo recordé. Él y yo no estábamos durmiendo juntos. Él dormía sobre su cama y yo en el suelo, al lado de ella. Lo que había atrás de mí no era nada más y nada menos que el espacio abajo de su cama. Marco tuvo muchas otras experiencias en ese cuarto. Me habló sobre una parálisis del sueño recurrente en la cual veía demonios y no podía moverse. También me contó que a veces veía a alguien parado en el closet que estaba frente a su cama, tanto dormido como despierto. Antes de vivirlo personalmente, pensaba que Marco solo estaba tratando de hacerse el interesante. Una sola ida a su casa cambió por completo esa creencia. Pero yo no era el único. Uno de los mayores escépticos de nuestro grupo pensaba que todos le mentíamos sobre la casa de Marco para reírnos de él. Esto hasta que tuvo su propia experiencia. Verán, Marco era muy fiestero y se la pasaba poniendo casa para todos los eventos. En una fiesta casual, todos nos encontrábamos en su sótano pasándola bien. Aunque era un lugar no tan agradable, podíamos ser tan ruidosos como quisiéramos, por lo que era perfecto para nuestras reuniones. Este amigo en particular, pongámosle Rodrigo, decidió ir por unas cuantas cervezas al refri de la cocina. Algo que quiero aclarar es que Rodrigo no es el tipo de persona que se alcoholiza hasta perder la conciencia. A lo mucho se toma 1 o 2 cervezas, por lo que se encontraba completamente sobrio. Subió al primer piso, el cual se encontraba completamente vacío. Mientras Rodrigo caminaba hacia el comedor, vio por la ventana a una mujer alta parada en el patio. Debido a la oscuridad y a la extrañez de la situación, se acercó un poco más para tratar de ver de forma más clara. Él creía que sus ojos le estaban jugando alguna broma, pero lamentablemente, este no era el caso. Cuando se acercó, se dio cuenta de algo perturbador. La mujer que estaba observando lo estaba viendo a él también. Tenía un aspecto sombrío y ropa de otro siglo, pero sin duda alguna lo más tétrico eran sus ojos. Rodrigo nos contó que eran completamente oscuros, como si 2 agujeros negros te miraran. Para este momento no sabía si correr o gritar. Volteó a ver la entrada del sótano para saber cuánto tendría que correr en caso de que la mujer lo persiguiera. Pero una vez volvió a dirigir su mirada hacia la ventana, esta ya no se encontraba ahí. Rodrigo volvió corriendo al sótano, donde nos contó todo lo ocurrido. Y ese fue el día en el que dejó de ser escéptico. Otra historia interesante es que él y su familia hacían un viaje largo anual, y cuando estas épocas llegaban, siempre contrataban a alguien de nuestro grupo para que cuidara a sus 2 perros. En esta ocasión, una amiga que teníamos en común se postuló para hacerlo porque la paga era buena. Ella nos cuenta que, cuando llegó a la casa esa tarde, esta estaba completamente oscura y vacía. Para dar algo de contexto, a los perros se les daba de comer cerca de la cocina, y al lado de esta estaba el comedor y justo a unos cuantos pasos la entrada. Continuando con la historia, apenas le dio de comer a los perros, escuchó un grito desgarrador viniendo de la sala. En ese momento, su piel se erizó y ella se congeló por completo. Toda la familia se había ido de vacaciones. ¿Cómo era posible que alguien estuviera dentro con ella? Un ladrón, pensó. Pero
esto no era factible. El grito parecía haber provenido de un niño, pero independientemente de lo que fuera, decidió dejar de pensarlo y hacerlo más sensato. Agarró las correas de los perros, 2 Rottweilers enormes que tenían la cola entre las patas, y salió corriendo hacia la salida con ellos. Como mencioné anteriormente, la entrada de la casa estaba justamente al lado de la sala, por lo que tendría que pasar por el lugar de donde vino el grito. Cuando lo hizo, tuvo mucho miedo como para ver, pero una inspección rápida con sus ojos le reveló que no había nadie. La siguiente historia que les quiero contar empieza en el sótano. Aunque esta era nuestra habitación designada para hacer fiestas, la verdad es que el sótano era bastante escalofriante. Era prácticamente una bodega para todas las cosas que la familia de Marco ya no necesitaba. En algún punto de la universidad, él y su familia estaban haciendo su ceremonia anual de tirar cosas a su bodega. Marco nos invitaba porque si había algo que quisiéramos, nos lo podíamos llevar a cambio de ayudarlos a mover todo. Después de una tarde agotadora, su papá llegó y nos felicitó por el trabajo. Muy bien, chicos, lo hicieron perfecto. ¡Ay, Raúl! ¡Qué suerte tienes! Vas a poder ver nuestra habitación secreta. ¿Habitación secreta? No sabía de qué estaba hablando. Llevaba años conociendo la casa y esta era la primera vez que escuchaba algo similar. ¿De qué estás hablando, papá? ¿Cuál habitación secreta? Tú tampoco la conoces, hijo. Bueno, pues, prepárense los dos. ¿Esto es una broma? No lo estoy entendiendo, señor. Ustedes síganme, ya lo verán. Resulta que en la esquina más recóndita del sótano, detrás de un montón de cosas amontonadas, había un pequeño closet que nadie, excepto los papás de Marco, conocían. Todo el resto del día lo utilizamos para investigarlo. Dentro encontramos un montón de cosas viejas. No puedo recordar todas con claridad, pero entre ellas, específicamente recuerdo una caja de música vieja. Ya saben, como las de las películas del Conjuro con la bailarina a la que le das cuerda. Pero por muy interesados que estuviéramos, decidimos que era un poco espeluznante y no queríamos tener nada que ver con ella, así que la volvimos a colocar donde la encontramos y nos fuimos. Unos cuantos días después, cuando afortunadamente yo no estaba ahí, Marco y otro amigo estaban limpiando el sótano. Platicaban normalmente como cualquier otro día, cuando de pronto escucharon un ruido sutil que venía del cuarto secreto. El sonido era apenas audible, pero lo suficiente como para que los dos lo notaran al instante. Comenzaron a seguir la fuente del ruido, y mientras más se acercaban, más claro se hacía. ¿Qué pasa, Marco? ¿Qué viste? Ese sonido... ¿A qué te suena? Suena como a una canción, ¿no? Marco lo notó enseguida. El sonido que estaban escuchando provenía de la misma caja que él y yo habíamos agarrado tan solo unos días antes. La caja que nunca, en los 10 años que llevamos conociéndonos, había hecho un solo ruido hasta ahora. Ambos salieron corriendo del sótano. Esta siguiente anécdota es la última que voy a compartir, ya que es la que considero más aterradora de todas. En la parte alta de la casa había 2 recámaras pequeñas. Eran los cuartos de las 2 hermanas de Marco. En una ocasión, la hermana mayor nos contó que una vez tuvo un sueño extremadamente vívido e intenso, en el que ella misma estaba siendo exorcizada. En su sueño, un demonio estaba siendo forzado a salir de ella, mientras un grupo de sacerdotes estaban parados sobre su cuerpo. Recuerda a padres gritándole pasajes de la Biblia. Lo describe como una sensación horrible.
De un segundo para otro, en el sueño, siente como si el demonio saliera de su cuerpo y al mismo tiempo se despertó en la vida real porque sintió que algo le había dado un jalón. Miró alrededor de su cuarto, no notó nada fuera de lo normal, así que decidió volver a irse a dormir. Pero antes de hacerlo, decidió agarrar el rosario que siempre estaba colgado en su cama para pedirle a Dios que no se repitiera ese horrible sueño. Pero esa pesadilla no era de la que se tenía que preocupar en esos momentos, ya que cuando alzó su mano para agarrarlo, se dio cuenta de que este ya no estaba. Lo buscó y lo buscó, pero por más que lo hacía, no lo encontraba. Es ahí donde decidió prender la luz para ver mejor. Mala idea. Pero no porque haya sido una idea tonta. De hecho, una vez prendió la luz, lo encontró de inmediato. El problema era que, en ese momento, ella hubiese preferido simplemente haberse ido a dormir. El rosario se encontraba en medio de su cuarto, tirado en el suelo, completamente roto del área del collar. No había ni una sola forma de que este collar llegara hasta ahí solo. Algo lo había movido. Pegó un grito enorme y su hermana pequeña llegó corriendo enseguida. Esa noche las dos durmieron juntas y, para el mes, la familia de Marco por fin decidió mudarse. ¿Quién sabe? Tal vez esa fue la gota que derramó el vaso para ellos. Pero si hay algo de lo que estoy seguro, es de que esa casa está completamente embrujada. Cuando tenía como 10 años, mi mamá nos llevó a mí y a mi hermano a pasar el fin de semana en la nueva cabaña de su amiga, Luisa. Verán, lamentablemente, el novio de Luisa había fallecido hace unos cuantos meses y le había dejado su cabaña a ella. Esto no era raro considerando que eran pareja y el tipo no tenía familia cercana. Un día, mientras ellas platicaban, Luisa le comentó que, debido a que la muerte de su pareja aún era muy reciente, ella aún no había ido a la cabaña, pero que nosotros éramos bienvenidos cuando quisiéramos. Esto fue en febrero del 2003. Yo tenía 10 y mi hermano Armando 1. El camino fue muy divertido. Recuerdo que estaba asombrado con lo grande que era el bosque. Después de como unos 50 minutos de manejar, por fin llegamos. Lo que creí que serían unas vacaciones inmemorables, lo terminaron siendo, pero no por las razones que pensaba. Todo inició desde el momento en el que llegamos. La cabaña se veía increíble. Tenía una apariencia de película, aunque era relativamente pequeña. Mi mamá me pidió que le ayudara a bajar la despensa y cuando abrimos la puerta principal, una sensación horrible recorrió mi cuerpo. Es difícil de describir, pero era la misma sensación que uno siente cuando está siendo observado por algo. Como era el inicio de nuestras vacaciones, decidí no ponerle tanta atención. Al final, pudo haber sido la mirada de algún animal del bosque o algo así. Unos cuantos días después, alrededor de las 2 p.m., estaba jugando con mi hermano en el piso de la sala, mientras mi mamá preparaba la comida. Por alguna razón, volteé hacia la entrada, la cual estaba a unos cuantos metros de mí, y les juro que en ese mismo instante, de repente, la puerta que estaba completamente abierta se azotó. Ahora, cuando digo se azotó, necesito que dimensionen cómo fue. No estoy hablando de esas veces que un adolescente se enoja y cierra la puerta fuerte. Eso se queda corto en comparación. Esta puerta, por alguna razón, se azotó tan fuerte que toda la casa retumbó. Mi mamá, enojada, vino corriendo al instante. Probablemente pensó que había sido yo, pero al verme tan asustado y lejos de la puerta, su expresión cambió por completo. Mi mamá no era una persona que se asustaba fácilmente, y creo que esa fue la primera vez que noté que algo la había perturbado.
En ese instante supe que no era el único que estaba empezando a sentir raro el lugar. Esa tarde, por alguna razón, se fue la luz unas cuantas horas solamente en la cocina, lo cual era extraño, pero según Luisa, normal en esa cabaña. El problema aquí es que la mayoría, si no es que toda la carne que había comprado para la semana, se había echado a perder. Yo no sé qué pasó por la cabeza de mi mamá, pero por alguna razón decidió que la mejor idea era ir al supermercado más cercano, el cual estaba a unos 20 minutos, dejándome a mí, un niño de 10 años asustado, cuidando a su hermano en una cabaña embrujada. Yo estaba aterrado, no soportaba la idea de quedarme solo, pero afortunadamente, fuera de sentirme constantemente observado, no ocurrió nada malo en lo que esperaba. El problema ocurrió después. Al día siguiente, por alguna razón, mi mamá me levantó más temprano de lo usual. Empaca tus cosas, nos tenemos que ir. Este comportamiento era raro. Mi mamá nunca era impulsiva, nunca hacía las cosas sin pensarlas bien. Algo le había ocurrido. Mientras íbamos en el camino de regreso, le pregunté sobre nuestra repentina salida y, para mi sorpresa, comenzó a contarme lo que sucedió. Al parecer, la noche anterior, mientras dormía, fue despertada por el sonido de una respiración muy fuerte cerca de ella. Abrió los ojos esperando no encontrarse nada, pero esto no fue así. Sobre ella había un hombre. Salgan de esta casa. Tienen que irse. Aquí corren peligro. Mi mamá despertó. Al parecer, había sido una pesadilla. Decidió volver a dormir, ya que aún era tarde, pero algo en ella no la dejaba. Una pequeña voz en su cabeza le decía que tal vez, y que solo tal vez, ese sueño no había sido una simple pesadilla, sino una premonición. Decidió levantarse a dar un pequeño rondín por la casa y asegurarse de que todo estuviera bien. Se imaginarán su sorpresa cuando abrió la puerta de su recámara y vio que toda la sala estaba llena de humo. La chimenea de la casa se había tapado de alguna manera y todo el humo que nuestra fogata estaba produciendo se estaba yendo de vuelta a la casa. Y esa fue la razón por la que nos fuimos. Me admitió que ella también había sentido la energía pesada ahí, pero había decidido no hablarme del tema porque éramos niños y no quería asustarnos. Hasta la fecha, la única persona que ha vuelto a esa cabaña es mi mamá. Y aunque nunca le ha pasado nada tan grave como lo que nos ocurrió a nosotros, ella confirma que, sin duda, esta está embrujada. El día de hoy agregamos más historias reales de terror a nuestro repertorio. Como siempre, cuando hablamos de lugares embrujados, muchas veces pensamos en hospitales abandonados o cementerios, pero a veces se nos olvida que el terror nos puede acompañar en lugares tan triviales como lo son nuestros propios hogares. En lo personal, ustedes saben que yo también tengo bastantes historias que contar sobre mi casa, ya que está muy embrujada. Pero si dejaran que este experto en casas malditas les diera un consejo, ese sería que, si en sus casas también pasan cosas extrañas, simplemente intenten ignorarlo. Nunca hubo tanta actividad en mi casa como cuando estaba intentando detenerla por miedo o preocupación. No fue sino hasta que empecé a ignorarlo que las cosas comenzaron a bajar de intensidad. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Hay alguien aquí que también haya pasado por una situación similar que nos quiera compartir sus experiencias? Si es así, no olviden dejarnos un comentario contándonoslas. Asimismo, tampoco olviden darle like, compartir el video y suscribirse si no lo han hecho. Quiero utilizar este momento para agradecerle a los miembros del canal que hacen de estos videos posible. Lo están viendo en pantalla y genuinamente les mando un abrazo enorme de parte de todo el equipo de Patos Potions. Los queremos mucho y nada de esto sería posible sin ustedes.
Y si tú también quieres apoyar, considera volverte miembro. Pero si no puedes o quieres, también podrías visitarme en cualquiera de mis otros canales. En mi canal principal, Pato RMZ, reaccionamos a chismes, noticias y hago dinámicas con mis seguidores. En mi segundo canal, Patos Games, juego exclusivamente videojuegos de terror. En el tercero, Patos Bots, subo todas las transmisiones que hago en Twitch sin ninguna especie de corte. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 6 a 8 pm y los domingos de 8 a 10. Todo hora México. Si gustan pasarse, no olviden decirme que vienen de Patos Potions para darles una gran bienvenida. Por último, les recuerdo que tengo un podcast en Spotify llamado Miércoles de Terapia, en el cual ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Asimismo, también quiero agregar que mi libro de tarot está a punto de salir. Manténganse al pendiente en mis redes sociales si están interesados y quieren saber más al respecto o si se quieren enterar cuando salga. Así que sí, me retiro, no sin antes agradecerles por haber llegado al final del video y nos vemos la siguiente semana con uno nuevo. Hasta la próxima y chao chao.